Es el enemigo número uno que hay del fútbol mexicano e inclusive entre sus actos, en su trayectoria podemos repasar la más dolorosa eliminación de México en una Copa del Mundo, aquella de Corea-Japón 2002. Y ahora otra vez Landon Donovan se atrevió a poner el dedo en la llaga con una realidad, pero que lo dice con mucha crudeza, porque bueno, no tiene pelos en la lengua, tampoco tiene compromisos y pues si hay algo que lo caracteriza es su animadversión contra México. Por eso este exdelantero y hoy técnico, además, en una entrevista para el diario El Latino, dijo la realidad y algo que le va a doler mucho a la afición y a los directivos del fútbol mexicano. Es, sí, Landon Donovan quien habla de México y una entrevista que nadie en el país se animó a pasar porque hay intereses y porque la misma Femex Food no quiere ya tocar más el tema. Aquí sí lo hablamos porque aquí hay libertad para hacerlo y esto es fútbol sin miedo. Aferrados, como siempre, un placer estar con ustedes. Les saluda Ricardo Sotelo y si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. En este momento les toma muy poco, es simplemente un solo clic que le den aquí abajito donde dice suscribirse y activar notificaciones también en la campanita. Con eso les llega un mensaje cada que subimos la mejor información y con esto, una vez hecho esto y que formen parte de la comunidad de Aferrados, iniciamos ya ahora sí con nuestro video. Lo de Donovan no debe tampoco de tomarnos por sorpresa porque hay que ser autocríticos. Si bien somos mexicanos, queremos que la selección nacional brille, no podemos olvidar cómo es que de la mano de Gerardo Martino la selección, bueno, pues calificó en las últimas dos fechas, pero que lo hizo de una manera agónica, ni siquiera pudo hacerlo en el primer lugar porque México, de acuerdo a muchos, ya no tiene ese liderazgo en la zona que es la CONCACAF. Aferrados, créanme, hay verdades que duelen, pero en este caso hay que tomarlas con filosofía. Lo de Donovan tampoco es nuevo, les decimos. Él tuvo una historia muy significativa. Primero, Donovan aprendió el fútbol de sus amigos mexicanos, porque a él le gustaba el béisbol de niño, pero el fútbol lo retomó por la influencia de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de ahí tuvo el gusto. Se dice que hasta comía chile en las comidas, pero bueno, después vino con los goles que hizo, actuaciones, se ganó el odio de la afición mexicana, al grado de que en una Copa del Mundo, en su primera Copa del Mundo, Corea-Japón 2002, octavos de final, el jugador hizo el 2-0, con lo que sepultó la esperanza del equipo entonces de Javier Aguirre y se vino una dolorosa derrota, la más dramática en la historia de los mundiales, por lo menos en las últimas Copas del Mundo. Historia esta ya quedó. Lo que no se quedó atrás fue pues este resentimiento hacia el ex delantero que después se encargó ya, ahora sí, de desprestigiar al fútbol mexicano siempre que tuvo posibilidades. Ahora vamos al tema principal. ¿Qué es lo que dijo Landon Donovan que le preocupa demasiado a los federativos, al cuerpo técnico, incluso jugadores y hasta la misma afición? Una entrevista publicada por un diario pequeño, pero de arrastre en una zona de California llamada El Latino, publicó una entrevista con el ahora técnico del San Diego Loyal, Landon Donovan, convertido ya entonces en este entrenador, y sobre la actualidad en la CONCACAF, por lo cual él dio su punto de vista, decimos es muy respetable, pero que dejó entrever, decimos, estas verdades que a muchos les van a doler. ¿Qué es lo principal que dijo Landon Donovan del fútbol mexicano? Atentos con esto. De acuerdo a este exjugador, México no es más el gigante de la CONCACAF. Él dice que esto es historia. Habrá seguramente muchos detractores que digan que solamente se cuelga de la tendencia, del tema mediático para darse a conocer y bueno, ir escalando y haciendo puntos. Pero si lo tomamos con filosofía, Aferrados, es cierto. México no es ya el gigante de la CONCACAF. Dice que incluso, porque añade un poco más a esta entrevista, que Canadá está por encima de México, que para él primero es Estados Unidos, le sigue Canadá y en tercer lugar está México. Que el fútbol mexicano, porque él jugó en el fútbol mexicano hace algunos años,
con el León, dice que no tiene ya la misma calidad que hace 15 o 20 años, cuando realmente era el sueño continental venir a México y jugar en la Liga MX, que esto se quedó en el pasado y por lo cual México no es más, y se refleja totalmente el nivel de la liga en la selección mexicana, por lo cual México no puede ganarle a Estados Unidos, y que simplemente lo que se demostró a finales del año pasado es la dura realidad de por qué ya ahora Estados Unidos tiene como hijos a los mexicanos. Entendemos que va a haber muchas críticas por ese tipo de declaraciones. Yo, antes de que comenten aquí abajito ustedes sus respetables puntos de vista y opiniones, los invito a que hagan este ejercicio de reflexión, no se dejen llevar por la primera impresión, por lo que tengan dentro, analicen bien, numéricamente sobre todo. Sí, México calificó de manera directa, el problema es cómo lo hizo, de la mano de quién, de Gerardo Martino, que el proyecto se le cayó, que hay muchas dudas y que sí es cierto, también hay quienes se han colgado para hacer leña, como se dice, del árbol caído, pero también hay que tomar en cuenta esas críticas. Pueden decirme ustedes, Landon Donovan es un enemigo natural del fútbol mexicano, como lo dije, cierto, pero también hay algo de verdad, porque tampoco podemos negar que Landon Donovan no sabe de fútbol. No sabe de fútbol en la zona, en la CONCACAF, y no fue un jugador tan mediocre como muchos creen. De modo, aferrados, que hay que aceptar ciertas situaciones, y es solamente que México haga un mundial extraordinario, que se pase a un quinto partido, es como podríamos decir, sigue siendo en presente el gigante de la CONCACAF. Bueno, dicho esto, vámonos a esa sección que tanto nos gusta y que lleva por nombre la reflexión. Al principio yo también pensé como ustedes, ¿y a este qué le importa? ¿Por qué se mete? Que se preocupe por la MLS, por su equipo, por el San Diego Loyal. Pero después me di cuenta que efectivamente de repente presumimos algo que no tenemos, ¿no? Creemos que México es el gigante, sí, porque tiene una economía en la Liga MX, por los grandes contratos. Un reflejo de esto, y me cuesta trabajo decirlo, fue lo que se vio hace algunos días, cuando el Seattle Sounders le dio un repasón a los Pumas. Y créeme que esa es la realidad. Duele decirlo. La MLS nos rebasó totalmente. No estamos en este momento, en este mayo 2022, no estamos a nivel de la MLS. A mí me da mucha pena que no haya un representante mexicano en el Mundial de Clubes, que sea de la MLS. Pero bueno, cuando tenemos federativos como John de Luisa, que los pone Televisa, directivos como Gerardo Martino, tampoco se puede aspirar a mucho. Y jugadores también consentidos que ganan grandes sueldos y no hacen nada en la cancha, créanme, eso sí es lo que realmente afecta. Yo creo que el enemigo al final está en casa, y el enemigo no es Landon Donovan. Aferrados, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Sus comentarios con educación, con respeto aquí abajito, y como siempre ustedes tienen la razón. Suscríbanse a nuestro canal, muy sencillo, simplemente un clic aquí abajito, y con esto forman parte de la comunidad de Aferrados. Le dan un clic a un ladito en la campanita y con eso reciben los mensajes, porque activan las notificaciones de Fútbol Sin Miedo. Y como siempre, pues gracias por vernos, por comentar, por compartirnos, y les deseamos, de parte de su servidor Ricardo Sotelo, siempre les deseamos que la pasen muy bien. Hasta la próxima.